Vamos a continuar viendo la ley del coseno o teorema del coseno. Dijimos que se aplicaba cuando conocíamos dos lados cualquiera y un ángulo que se encuentra opuesto a uno de ellos, o cuando conocemos dos ángulos cualquiera y un lado cualquiera. En este caso tenemos la segunda aplicación, que conocemos dos lados y un ángulo que se encuentra opuesto a uno de ellos. Entonces este sería conocido como lado, lado, ángulo. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que ustedes tienen que hacer es poner a un costado los datos. Los datos es lo primero. Recordemos que los lados se representan con letra minúscula y los ángulos con letra mayúscula. Ángulo A, ángulo B y ángulo C, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a observar el triángulo y vamos a ir viendo qué datos tenemos. Ustedes pueden ver, conocemos el ángulo A, que es 80, el ángulo B no lo conocemos y el ángulo C tampoco. Entonces, ¿qué conocemos? Solamente conocemos el ángulo A. Desconocemos el B y desconocemos el C. Ahora vamos con los lados. Recordemos siempre, chicos, que los lados es el valor opuesto al ángulo comprendido. Tenemos el vértice A, que sería el ángulo así. El lado A sería el lado o el segmento opuesto a ese vértice. Entonces este sería A. Tenemos B y tenemos C. ¿Qué valores podemos conocer? A ver si ustedes me van diciendo. ¿Conocemos el lado A? Sí, muy bien. Sí conocemos. ¿Cuánto mide? 100 centímetros. ¿Conocemos el lado B? Ah, sí, muy bien. ¿Cuánto mide? 70 centímetros. ¿Qué tenemos que calcular? Tenemos que calcular, si ustedes ven acá, debemos calcular el lado B que no conocemos. Ya hicimos los datos. Una vez que tenemos los datos, ustedes van a recordar cuál era la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Lado A sobre el seno del ángulo A es igual a B sobre el seno del ángulo B. Es igual a C sobre el seno del ángulo C, ¿sí? Ustedes pueden observar acá. Esto, chicos, es una razón. Esta es otra razón y esta es otra razón. Tenemos tres razones. Cuando nosotros vamos a reemplazar, ¿qué tiene que bajar primero? Tiene que bajar la razón en la cual conocemos los dos valores y debemos igualarla a la otra razón en la cual conozcamos uno y desconozcamos otro. O sea que tenemos que mirar cuál de las razones vamos a ocupar primero, la que conozcamos estos dos valores, ¿sí? ¿Cuál conocemos los dos valores? Si ustedes miran acá, conocemos la de A, que conocemos el ángulo A y el lado A, ¿verdad? Conocemos lo que es el lado A y conocemos lo que es el ángulo A. Entonces, ¿cuál es la razón que va a bajar primero? La primera. El lado A, ¿cuánto mide? 100 centímetros. Es A, el ángulo A, al seno del ángulo A. El ángulo A dijimos que valía 80 grados. Ahora vamos a reemplazar por una razón en la cual conozcamos uno de los valores y desconozcamos otro. Si yo le digo que reemplazamos en C tenemos que conocer ya sea el lado C o el ángulo C. Si ustedes observan acá, no conocemos ni el lado ni el ángulo. Entonces, ¿cuál sería la que va a bajar? Bien, va a bajar B, porque B sí conocemos. Conocemos el lado B, que es 70 centímetros. Y conocemos el ángulo B, lo desconocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué valor es el único que desconocemos? El lado B, que sería nuestra incógnita. ¿Qué se hace acá? Como vieron ustedes en primer año, esto es una razón y proporción. Producto de los extremos es igual al producto de los medios, o sea, en simples palabras, multiplicamos cruzado. ¿Qué nos va a quedar? 100 centímetros por el seno del ángulo B es igual a seno de 80 grados por 70 centímetros. Ustedes ya tienen esto. Ahora, ¿qué vamos a ir despejando? Vamos a ir despejando la incógnita, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos va a quedar el seno del ángulo B va a ser igual. Para despejar la incógnita, este 100 está multiplicando. ¿Cómo pasa? Bien, dividiendo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? El seno de 80 grados por 70 centímetros dividido 100 centímetros. Se cancelan los centímetros y ¿qué nos va a quedar? El seno de el ángulo B, ¿a qué va a ser igual?
Ustedes agarran la calculadora, ustedes en la calculadora tienen sin, que sería seno, cos y tan, seno, coseno y tangente. Van a aplicar sin 80 por 70 dividido 100. ¿Cuánto nos da esa división? Nos da igual a 0,6893. Pero chicos, nosotros queremos calcular el ángulo B, no el seno del ángulo B. Entonces, ¿qué está sobrando acá? Acá está sobrando el sen, ¿verdad? Que sería el seno. Siempre que pasa al otro miembro, pasa como arcoseno. Entonces, ¿qué nos va a quedar? El arcoseno de B, que va a ser 0,6893. En la calculadora, ustedes tienen que aplicar Shift, que está a la parte inferior izquierda, SEM, y van a poner 0,6893. Eso nos va a dar igual, ¿a qué nos va a dar igual, chicos? Eso nos va a dar igual a 43,57. Si nosotros lo transformamos en grado, minuto y segundo, sería igual a 43 grados. Entonces ya tenemos, si ustedes pueden observar, el ángulo B, que sería 43 grados, ¿verdad? Ahora vamos a calcular, si ya tenemos, chicos, el ángulo A, el ángulo B, ¿qué nos faltaría calcular? El ángulo C. ¿Qué dijimos? Cuando teníamos dos ángulos no hacía falta aplicar todo esto porque se hace muy extenso y largo. ¿Qué es lo más conveniente hacer? Psi, suma de ángulos interiores. Entonces a un costado ponemos que psi es igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo A, el ángulo B más el ángulo C mide 180 grados. Si ya conocemos dos valores, vamos a decir 180 menos 80 menos 43, que nos da 57. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo C? Mide 57 grados. Muy bien. Ahora, ¿qué nos estaría faltando calcular? Solamente el valor de C. Para calcular el valor de C, chicos, vamos a hacer de la misma manera. Vamos a bajar una razón, que sería la primera. En este caso también podría ser la segunda. Yo siempre trabajo con la que empecé al inicio. Ustedes lo pueden elegir. Va a bajar la que conocemos los dos valores y va a bajar la que conocemos una y desconocemos otra. O desconocemos una y conocemos otra. De tal manera que encontremos el valor de C. Bueno, si podemos observar entonces qué datos vamos conociendo. El lado A, el lado B, el ángulo A, que también vino en el problema, el ángulo B que lo hemos calculado y el ángulo C que lo hemos calculado con psi. Restamos a 180 estos dos valores. Ahora, para calcular el lado C, lo mismo que la vez pasada que hicimos anteriormente, baja la razón en la cual conocemos los dos valores. Yo voy a seguir trabajando con la razón A. Ustedes pueden trabajar con la del B también, porque si ustedes observan también conocen los dos valores de B. Yo siempre continúo con la primera. Y luego vamos a bajar una en la cual conozcamos uno y desconozcamos otro valor. En este caso, desconocemos el lado, conocemos el ángulo, diferente al anterior que hicimos, ¿sí? Se multiplica cruzado, producto de extremos por medio, que nos va a quedar 100 centímetros por el seno de 57, va a ser igual a 180 por C. ¿Qué es lo que nosotros queremos calcular? ¿Se acuerdan? Ustedes lo que quieren calcular es miren acá, el ángulo o el lado C. Bien, ustedes quieren calcular el lado C. Entonces el lado C debe quedar despejado. ¿Qué está sobrando acá? 180. ¿Qué está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en la calculadora 100 por sen de 57 igual, y recién van a poner dividido el sen de 80. ¿Cuánto nos da? 85. Muy bien. Entonces el lado C mide 85 centímetros. Ustedes pueden observar acá, ya conocemos todos los valores, tanto de los ángulos como de los lados. Entonces de esa manera se termina el primer ejercicio. Recuerden que esta es la aplicación conociendo dos lados y un ángulo comprendido de ellos. Ahora ya vamos a ver otro ejemplo que es mucho más sencillo que este, a donde conozcamos dos ángulos y un lado desconocido. Pero siempre se trabaja con la misma metodología. Éxito y a practicar.